A ver, pensemos en esto. ¿Cómo se sanan las relaciones que hemos dañado? Es una pregunta fuerte, ¿no? Bueno, hoy vamos a explorar un principio poderosísimo para hacer justo eso. Uno que viene del octavo paso de los programas de recuperación. Véanlo como un viaje para enfrentar nuestro pasado y a partir de ahí construir un futuro mejor. Así que, empecemos. Y todito, arranca con esta frase. A primera vista parece simple, ¿verdad? Pero ojo, que no nos engañe esa sencillez, porque como bien lo dice la fuente, esto es apenas el comienzo de lo que llaman una aventura conmovedora y fascinante. O sea, no estamos hablando de una simple gira de disculpas. Para nada. Esto es algo mucho, mucho más profundo. Ok, aquí es donde empieza la aventura, por así decirlo. La misión, si decidimos aceptarla, es bastante clara: reparar relaciones. Y para lograrlo, la fuente nos marca dos objetivos súper clave. Vamos a verlos. Lo primero es mirar nuestro pasado con total honestidad para ver dónde y cómo causamos daño. Y lo segundo es hacer un esfuerzo valiente, enérgico, para repararlo. ¿Y el objetivo final de todo esto, cuál es? Pues es simple, pero vaya que es poderoso. Se trata de limpiar, de barrer con todos esos escombros del pasado para poder por fin construir relaciones más genuinas y pacíficas. Pero bueno, como en toda buena historia, en todo gran viaje, siempre hay desafíos. Y en esta travesía, los dragones que hay que vencer, pues no están allá afuera, están aquí adentro. Son esos obstáculos internos que aparecen justo cuando intentamos mirar nuestro pasado con honestidad. Y el primer obstáculo es, la tentación de culpar a los demás. Es un mecanismo de defensa que seguro a más de uno le suena familiar, ¿no? Es como que para no ver el daño que nosotros causamos, es más fácil enfocarnos en el que nos hicieron. Y así, listo, evitamos ver nuestra parte en todo el asunto. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque implica un cambio de perspectiva total. La trampa, claro, es quedarnos atorados en los errores del otro, usándolos como justificación. Pero la fuente nos propone algo radicalmente distinto: dar nosotros el primer paso, y empezar por perdonar. Y nos recuerda algo clave, que muchas veces nuestro propio comportamiento fue el que echó más leña al fuego y empeoró los defectos en los demás. Fuerte. Y luego, claro, aparecen otros dos gigantes, el miedo y el orgullo, que casi siempre vienen juntitos. ¿El miedo a qué? Pues a la confrontación, a dar la cara, a la vergüenza. Y el orgullo, que es esa vocecita que nos dice al oído: ¿para qué remover el pasado? Mejor déjalo así. ¿Por qué molestar a gente que ya ni se acuerda? Y esas voces pueden ser una barrera enorme que nos impide siquiera sentarnos a escribir esa lista. Y el tercer gran obstáculo, la negación. Esa idea de, bueno, al final solo me hice daño a mí mismo. La fuente es muy clara con esto. Dice que esa actitud es el producto final de un esfuerzo deliberado para olvidar. O sea, es algo que nos contamos para no ver la realidad. Y para superar esto, no queda de otra. Hay que echarse un clavado, uno bien honesto y profundo, hacia adentro. Ok, para poder seguir con este viaje, necesitamos un mapa. Y uno bien claro. Ese mapa empieza por entender, ¿qué es exactamente el daño? Porque es imposible reparar algo si ni siquiera sabemos bien qué es lo que se rompió, ¿cierto? La fuente nos da una definición súper práctica. Y aquí lo más importante es ver lo amplio que es el concepto. El daño no es solo algo físico o material, para nada. Incluye también todo ese impacto mental, emocional y hasta espiritual que nuestras acciones pueden tener en otra persona. Empecemos por lo más obvio, los daños que saltan a la vista, el mal genio que desata la ira en los demás, las mentiras que roban la tranquilidad o el dinero, el egoísmo puro y duro que genera celos y angustia. Estas son, digamos, las ofensas directas, y como dice el texto, son las que invitan a otros a convertirse en seres desdeñosos y vengativos, o sea, generan una reacción en cadena. Pero, y esto es súper importante, el análisis no se queda ahí. La fuente también le pone el ojo a esos daños más sutiles que muchas veces son hasta más destructivos. A ver, pensemos. Esa irritabilidad constante, el ser criticones, la impaciencia, o ser una persona fría, insensible. ¿O qué tal esa autocompasión que termina ahogando a todos alrededor? Son esas cositas que día a día van minando la relación hasta hacer que la convivencia sea, como dice la fuente, difícil y a menudo inaguantable. Muy bien. Ya que tenemos más claro qué es el daño, ahora sí, pasamos a la parte práctica del viaje. ¿Cómo se arma la famosa lista? Y ojo, que esto no es un simple ejercicio de memoria. Requiere una actitud muy específica, una disciplina mental. Y para construir esta lista hay como unas reglas del juego. Primero, y esto es fundamental, el foco es únicamente en nuestras acciones. Y para poder hacer eso,
hay que empezar por perdonar lo que nos hicieron, dejando a un lado la crítica destructiva hacia nosotros o hacia los demás. Nada de exagerar. El chiste es lograr, como lo pone la fuente, un enfoque sereno e imparcial. Y bueno, después de todo este recorrido, llegamos a la parte final de esta exploración, a la gran recompensa del viaje, porque después de tanto esfuerzo, de mirar cosas difíciles, uno se pregunta, ¿y cuál es el premio? ¿Qué se gana con todo esto? Pues aquí está la promesa, y es una muy poderosa. Todo este proceso, que sí, puede ser doloroso y un gran desafío, no es un camino para revolcarse en la culpa, para nada. Es un camino hacia la conexión. Es el primer paso para empezar a tirar abajo esos muros que nos aíslan de los demás y por fin empezar a reconstruir puentes. Y cerramos con esta pregunta para reflexionar, porque al aplicar este principio a la vida, nos obliga a pensar en el poder que tiene. Es una pregunta que no solo resume todo lo que vimos, sino que nos deja pensando en todo ese potencial de sanación, de reconexión, que quizá está mucho más cerca de lo que creemos.